sería importante saber dónde está en la Comisión de Hacienda. Nosotros le dimos una larga tarea. Está en Hacienda. No, yo no soy partidario, colegas, de mandar oficios. Me gustan estos oficios entre comisiones, tal vez si me mandatan a ver, ¿quién tenemos quién está de presidente en Felipe Cas? Felipe, o sin perjuicio también en comité de conversar, porque fue un proyecto que le dimos muchas sesiones, creo que apuntamos en buenos elementos de perfeccionamiento, y sería bueno saber qué es lo que... en qué está ese, si me da el boletín de ahí, secretario. Y respecto a la petición del oficio, yo estoy de acuerdo de despacharlo. Sería bueno, Luz, redactarlo como, digamos, o que la respuesta sea lo más pedagógica, que incluso nos ayude por regiones, poder decir, miren, hay una tardanza en el Maule, o estamos con tal o cual en esta situación. Claudia Pascual. Sí, no, yo sobre la solicitud del oficio solo dejar o sea, consignado que entendiendo, digamos, la necesidad o la buena intención, o sea, solo decir que eso implica disponibilidad presupuestaria, que no tengo muy claro que esté para el 2025, puesto que la discusión de presupuesto ya la hicimos. Eso, nada más. Claudia, tú tienes razón, pero creo entender, no sé si me corrige, senadora, que era una reasignación que había, sin aumentar, hubo reasignación, y ese fue un poco las peticiones, porque hubo lugares donde se desvió quedaron muchas causas pendientes, no sé, de juicios orales o formalizaciones o tal o cual. ¿Habría acuerdo en el oficio pedir ahí la reacción, y que sea lo más pedagógico, especialmente por regiones, para efectos de ver dónde tenemos inconvenientes? Acordado. ¿Sumaríamos a la senadora Núñez? ¿Sí? Ya. Ok, entonces unánime de los 4 señoras y señores senadores presentes, enviaría ese oficio en los términos en que lo plantee la senadora Ebensperger, dejando constancia de las observaciones que se han formulado. Bien. Perfecto. Si no hay más puntos respecto de la tabla, pasaríamos a escuchar al director ejecutivo de Chile 21, don Daniel Grimaldi. Tiene la palabra Daniel, y si tiene algún documento que compartirlo, o posteriormente hacerlo llegar a la comisión. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los presentes y gracias por la oportunidad de exponerles algunos comentarios a este proyecto que recibimos con bastante expectación en Chile 21, que tenemos un buen a priori sobre tanto la oportunidad en que se presenta como el fondo de las causas que intenta cubrir. Si partimos por el problema que nosotros identificamos, sin gastar demasiado tiempo en esto, pero que notamos que en la medida que aumenta la desconfianza hacia los partidos políticos, más partidos políticos tienden a crearse. Ese es un fenómeno que encontramos que viene incrementándose desde el año 2013, fuertemente con la última reforma constitucional. Se crean. Lo curioso es por qué la sociedad chilena desconfía de los partidos, y la respuesta del sistema político es crear más partidos políticos. Eso puede tener varias explicaciones que no vamos a profundizar en este momento, pero creo que es un elemento muy importante a considerar para la discusión, porque es un horizonte que nos plantea cualquier tipo de reforma, la confianza que el sistema político debe recuperar en la ciudadanía. Hoy día tenemos 21 partidos, y en 1973, con un máximo de fragmentación y polarización conocido como pluralismo polarizado, que el destacado politólogo Giovanni Sartori estableció en su famoso libro Partidos y Sistemas de Partidos, habían 11. La gran diferencia con esa época es que los partidos políticos en ese entonces tenían una raigambre, tenían una raíz mucho más presente en la sociedad. Tampoco tenemos el nivel de encuestas que tenemos hoy día sobre percepción de los partidos políticos. Sin embargo, algo claro es que
los partidos estaban muy imbricados con la sociedad civil, eran los únicos representantes. La sociedad civil no estaba tan diversificada ni tenía otros elementos en los cuales representarse. Los partidos políticos eran. Hoy día tenemos más del doble, sin esta raíz popular, pero tampoco tenemos el grado de conflictividad o de carácter antisistema de los partidos en esa época. Hay que tomar distancia de eso. Desde la reforma del sistema binominal han aparecido 14 partidos nuevos, lo que ha fragmentado el sistema de partidos como conocemos, amenazando la gobernabilidad. Nosotros podemos ver en un gráfico, si pueden adelantarlo por favor, el primer gráfico que tenemos ahí, donde se muestran según los datos de Latinobarómetro, en 1990 con un 64% de confianza hacia los partidos políticos, hoy estamos en 91. 7 partidos, 21 partidos. No quiere decir que hay una relación directamente causal, digamos. Por la desconfianza hay más esto, pero hay una relación que debemos tener, como dije recientemente, en el horizonte. Ahora, lo interesante es ver qué tipo de partidos son los que han emergido el último tiempo en Chile. Maurice Duverger, uno de los grandes también de la ciencia política en el estudio de los sistemas de partido y cómo las normas de los sistemas electorales moldean los sistemas de partidos, distingue entre partidos de origen externo, que son aquellos que se generan en la sociedad civil, fuera del Parlamento, son grupos que no están representados en la política formal y que podrían representar algún clivaje en la sociedad, religioso, político, laboral, de clase, lo que ustedes quieran, pero representa un clivaje. Y los partidos de origen interno al sistema político, que son principalmente dados por reacomodaciones, alianzas, fragmentaciones de los partidos que ya están en posición en el Congreso. Pues bien, si nosotros hacemos un análisis de los partidos que han surgido desde el 2013 hasta ahora, tenemos que el 57,1% son de origen interno, es decir, son producto de fragmentaciones, divisiones de los partidos ya existentes, y un 42%, que equivalen a 6 partidos de origen externo, que podrían ser eventualmente sectores de la sociedad que no estaban representados antes. Me refiero tanto a sectores de clase como también a sectores que podrían tener alguna conexión ideológica con algún partido, por ejemplo, de origen cristiano o los ecológicos, etcétera, pero están ahí en la sociedad. Entonces, cuando miramos el problema de la fragmentación y el exceso de partidos, tenemos que preguntarnos, ¿son producto de qué entonces? ¿Y a quiénes podrían eventualmente quedarse marginados? ¿O cuáles son aquellos que pretendemos ponerle coto en una reforma y aquellos que queremos dejar entrar? Nos parece a nosotros que debemos tender a privilegiar a aquellos que tienen origen externo, porque son estos partidos los que apuntan a sectores de la sociedad que necesitan representación y no a las divisiones internas, componendas, vendetas que hay y que son tan típicas de los partidos políticos ya existentes. Ahora, sobre la cuestión de los independientes, que es otro problema importante de nuestro sistema político, los independientes nosotros consideramos que no son lo que aparentan. El hecho que un candidato no pertenezca a un partido político no implica que sea sociológicamente independiente. La mayor parte de estos independientes en el sistema son en realidad apóstatas que renuncian, así como la apostasía en la religión, ¿cierto? Renuncian a un partido, se encuentran en una no militancia transitoria en busca de otro partido, de componerse, digamos, de otra forma, o también son militantes no de partidos, pero de causas, grupos de interés, movimientos sociales. Entonces, ¿qué es lo que definimos como un independiente? ¿Es un no militante o alguien que no tiene vínculos de dependencia? Eso último es extremadamente difícil. Hemos sostenido en otras ocasiones que la mejor manera o prácticamente la única de asegurar un independiente genéticamente puro es por sorteo, como se hace en países desarrollados, Irlanda, Bélgica, entre gente que no pertenece a partidos políticos ni a agrupaciones de sociedad civil ninguna. De lo contrario, cuando una persona que no pertenece a un partido se presenta a una elección, genera redes de dependencia por financiamiento, por conexión ideológica, deja de ser independiente. Y eso está bastante probado por estudios de larga data. La falta de disciplina partidaria, por otra parte, no necesariamente corresponde al fenómeno de los independientes, sino que se relaciona más con el perfil del representante y su tendencia personalista. No podemos acusar que solamente los independientes son los díscolos. ¿Cuántos díscolos conocemos que son miembros de los partidos políticos, de
mucho tiempo, digamos. No concentraría la falta de disciplina al fenómeno de los independientes, más bien hacia una falsa independencia, que debemos pensarla de mucho mejor manera. Ahora, definidos esos problemas, comentarios precisos a la propuesta de reforma que se nos presenta. Consideramos en general que esta propuesta es positiva, siempre y cuando se estime como un primer paso para una reforma más amplia y que incluya otros puntos de gran relevancia que vamos a exponer a continuación. La propuesta consideramos que apunta en buena dirección hacia lo que el país necesita, menos y mejores partidos. Eso ayudaría a mejorar la calidad de la política. Sin embargo, tiene algunas dudas muy importantes que es necesario aclarar. Primero, sobre el umbral del 5%. El umbral del 5% parece razonable, pero no necesariamente creemos que evitaría que los partidos pequeños formaran eventualmente coaliciones transitorias para alcanzar el umbral sin necesidad de fusionarse. Por otro lado, puede ser demasiado restrictivo este 5% dada la actual diversidad de tendencias presentes en la sociedad, la cantidad tanto de la sociedad como de los partidos que tenemos. Entonces, creemos que hay un espacio para negociar tal vez un porcentaje más alto de este 5%, teniendo en consideración que los países que establecen estos umbrales van desde el 4 al 10%, 4 en caso de Bélgica, Alemania 5, hasta Turquía que tiene el 10%, pero en cada uno de esos casos, si uno revisa cómo se fueron generando, siempre son arbitrarios, siempre corresponden a una decisión política del momento y en realidad ningún sistema electoral incluye a todo el mundo. Si los sistemas electorales son decisiones políticas, la democracia representativa es así. No es ninguna sorpresa. Ahora, la cuestión está en dónde está la ventana que queremos abrir y de qué manera esa ventana corresponde a la sociología política del Chile contemporáneo y no a las necesidades de los partidos que están en el Parlamento hoy día. Por eso que hice la alusión primero a los partidos de origen interno y los partidos de origen externo. No vaya a ser que la decisión que se tome en realidad sea para favorecer a los partidos que están en el Parlamento y no pensando en la diversidad que existe fuera de ellos. Ahí está un peligro. Si hiciéramos una simulación, que por supuesto que hay distinciones, si consideramos los resultados de la última elección a concejales y tomamos el umbral del 5%, quedarían solamente 7 partidos en el Parlamento. No es asimilable completamente, pero es una votación con voto obligatorio que tenemos y que podemos tomar como una gran referencia. Entonces, ahí hay tal vez un espacio para negociar algún umbral mayor. Ahora, segundo punto, sobre la pérdida del escaño por renuncia. Consideramos que a pesar de que la norma evita efectivamente el transfugismo y la fragmentación, y es a priori una buena medida, deben considerarse algunas situaciones especiales como las siguientes. Primero, la posibilidad de renuncia ante escándalos de corrupción generalizada u otros que afecten la honra de miembros del partido. Ojalá no suceda, pero podría ser que hay un escándalo de corruptela mayor que penetra todo y alguien podría sentir legítimamente que no quiere pertenecer a ese partido. O, en segundo lugar, cambios posteriores. Claro. O, en segundo lugar, cambios posteriores a los estatutos o a los principios del partido. Si yo adhiero a un partido, soy electo por ese partido, y luego el partido cambia sus principios de estatuto, es razonable que yo también pueda renunciar y no se entiende que pierda el escaño. Ahora, lo más importante de nuestro juicio es que resulta contradictorio que se pierda un escaño por renuncia, pero que se mantengan las listas abiertas. Lo más coherente en esta medida es que las listas sean nacionales y cerradas, porque en este caso los votos no le pertenecen al individuo, sino que les pertenecen al proyecto político. Ese es un elemento tan importante a considerar, porque eso es lo que está alimentando últimamente el personalismo en la política. Ya vemos que partidos más bien conservadores, como el Partido Republicano, está recuperando la idea de la marca del partido. Vote republicano. Los comunistas siempre lo han hecho, por supuesto. Vote por los comunistas son. Yo creo que es una costumbre que hay que recuperar. Nos parece que es importante que los proyectos políticos sean aquellos que la gente vote y no a los individuos. Lo más coherente entonces con estas medidas es que sean listas nacionales y cerradas y deben establecerse medidas para fortalecer y mejorar la transparencia y probidad de los partidos políticos. Finalmente, sobre la medida transitoria, nos parece que la fusión en 30 días debe ser evaluada con mayor pausa,
porque el plazo podría ser demasiado apresurado y generar fusiones poco estables en partidos. Tenemos 30 días después de la elección, hay que fusionarse y puede ser poco estable. Yo normaría eso un poquito, con un poco más de tiempo. Dos, el establecimiento de las federaciones también debe ser mejor regulado y cuidadosamente, ya que no queda claro que éstas impidan la fragmentación. Si bien es cierto, puedo federar algunos partidos, el problema es que dentro de esa federación pueden seguir existiendo más fragmentaciones. Entonces, en el fondo, no soluciona el problema. No queda claro tampoco el estatuto de la federación como un suprapartido o con reglas de pérdida del escaño si es que renuncio a la federación. Eso está poco claro, está en el aire todavía y es una duda, me parece, razonable que habría que abordar. Y debe revisarse ciertamente el financiamiento para este tipo de figuras de la federación y también el financiamiento a los partidos políticos. Vamos con medidas complementarias que no están en esto, pero que nos parecen muy importantes a considerar. Sobre el voto obligatorio y la validación del voto blanco. Hace un tiempo venimos señalando en Chile 21 que está muy bien que los ciudadanos tengan la obligación de votar, pero es incoherente con esta obligación de ir a votar que a los ciudadanos no se les considere como un voto válidamente emitido el voto blanco. Expresar el desacuerdo con las alternativas que los partidos políticos seleccionan, muchas veces de manera poco transparente, nos parece que es antidemocrático y es forzar a los ciudadanos a elegir dentro de un pool de opciones que ellos no tienen decisión, digamos. Las primarias también son bastante restrictas. Entonces nos parece que el voto obligatorio debiera tener una sanción razonable en todas las elecciones. En segundo lugar, el voto blanco y, ¿por qué no, eventualmente también el voto nulo que expresa una posición política, sean considerados como votos válidamente emitidos. Y si estos votos blancos y nulos superaran el 50%, la elección debiera repetirse con candidatos distintos. Esta podría ser una medida que aliente a los partidos políticos a poner buenos candidatos y que no se arriesguen a una cosa así. Y por otra parte, que los ciudadanos sepan que si no están de acuerdo con los nombres que hay en la papeleta, el expresar un voto blanco también es válidamente emitido. Es muy fuerte simbólicamente cuando uno deposita la papeleta en blanco y dice, este voto no es válido. Es fuerte simbólicamente para los ciudadanos y me están invitando a una fiesta de la democracia, donde mi opción no es válida. Segundo, como medidas complementarias, mejorar los sistemas y estándares de selección de candidatos. En el fondo esto podría ser la madre del cordero también. Antecedentes limpios, competencias para el cargo, salud mental compatible con el cargo. Debe haber un examen de salud mental. Estándares éticos de los candidatos. Tercero, como medidas complementarias, aumentar exigencias y estándares para formar partidos políticos. Nos parece que actualmente los partidos debieran ser de carácter nacional, salvo aquellos de tipo étnico. Nos parece que los partidos, que el umbral del 5% debieran ser considerados también los pueblos indígenas. Me parece que esta es una oportunidad para que pueblos indígenas puedan formar sus partidos políticos o se establezca también alguna cuota dentro de las listas ya existentes. Aumentar el número de afiliados necesarios para la inscripción, que actualmente es 1.500, nos parece que es una cifra muy poca, y nuevamente estándares éticos de la norma de los fundadores. Esos serían nuestros comentarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, don Daniel. Vamos a dejar las consultas para el final. Vamos a escuchar a nuestro segundo invitado, señor secretario. Sí, el segundo invitado es el señor Jorge Ramírez, que viene en representación de Libertad y Desarrollo. Se va a repartir ahora a continuación un documento que nos hiciera llegar y que se va a proyectar en la pantalla, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Damos la bienvenida a don Jorge Ramírez, del Instituto Libertad y Desarrollo. Don Jorge, tiene usted la palabra. Muchas gracias por su intermedio, señora presidenta. Para nosotros es muy importante participar de este debate. Históricamente, como Libertad y Desarrollo, hemos concurrido a grandes acuerdos políticos y sociales que se toman en el Congreso. Tengo una presentación que no sé si sería posible que se proyectara. Ya. En primer lugar, quería
quería poner en valor y destacar lo positivo que nos parece el hecho que se haya planteado esta reforma política, que si bien es una reforma política, como ustedes han sostenido, es acotada y la idea de que sea autoejecutable. Creo que tiene un valor en sí mismo el hecho de que un amplio espectro del cuadro político, desde el Partido Socialista hasta la UDI, hayan hecho un esfuerzo por concordar criterios mínimos y comunes para dar cuenta de este problema objetivo y, a nuestro parecer, severo en términos de los niveles de fragmentación experimentados en nuestro Congreso Nacional, en particular en la Cámara de Diputados, y que obviamente redunda en dificultades objetivas a nivel de los patrones de gobernabilidad que se experimentan desde un tiempo a esta parte. Perfecto, ahí se está proyectando la presentación. En primer lugar, me gustaría plantear una objeción en términos más desde la disciplina de la ciencia política. En el texto de la moción, en la sección de los fundamentos, se indica como un objetivo el avanzar hacia un sistema mixto o de orientación mayoritaria. La verdad es que sin ánimo de plantear como un preciosista, la verdad es que lo que se plantea no es avanzar ni hacia un sistema mixto ni hacia un sistema de orientación mayoritaria, ¿ya? Porque los sistemas mixtos en doctrina de sistemas electorales son aquellos que combinan elementos de elección uninominal, es decir, como los sistemas inglés o el sistema americano, que se denomina como first past the post, que se elige uno por distrito, y eso se complementa con listas de votación por partido, que son complementos de proporcionalidad. Los casos más conocidos de la doctrina son el caso alemán, el caso de Nueva Zelanda y el caso de México, ¿ya? Esos son sistemas mixtos. Acá no se está planteando un sistema mixto. Se está planteando una corrección a un sistema proporcional, ¿ya? Y tampoco hay orientación mayoritaria. Entonces, por una cuestión de ser apegado a, digamos, el correcto uso de los conceptos, a lo menos desde la ciencia política, sería importante hacer una corrección a aquello, ¿ya? En segundo lugar, entonces creo que es mejor sincerar el debate, que se están planteando correcciones que son acotadas a este sistema proporcional y no un giro hacia sistemas de esta naturaleza que ya describí. Luego creo que hay una oportunidad importante y quiero recordar esto, no desde la arrogancia ni desde la soberbia, ¿ya? Sino todo lo contrario. Y por favor que no se malinterprete, pero en el año 2014 a mí en lo personal me tocó acompañar o dar seguimiento a la tramitación legislativa del cambio del sistema electoral binominal por el sistema proporcional, ¿ya? Fue una discusión muy álgida, muy extensa, ustedes lo recordarán, y se advirtió que, como ustedes ven ahí los recuadros, que la propuesta podría generar inconvenientes a nivel sistémico, ¿ya? En el sentido de que no conversaba bien o no interactuaba bien con nuestro sistema presidencialista. Como bien señalaba Daniel, uno de los textos clásicos de la ciencia política de Maurice Duverger plantea como clase una regla empírica que los sistemas de elección, el sistema electorales mayoritarios tienden a generar, digamos, mayor niveles de gobernabilidad versus los sistemas proporcionales que tienden a generar multipartidismo. Y es por eso que los sistemas multipartidistas conversan mejor con los sistemas parlamentarios y los sistemas de orientación más mayoritaria conversan mejor con los sistemas presidencialistas, ¿ya? El problema es que acá rompimos esa regla, ese binomio, y adoptamos una difícil combinación, como se señala en la literatura. De hecho, acá planteamos nosotros que toda la literatura, o una parte importante de la literatura, plantea que precisamente las formas de gobierno presidencialista requieren de una arquitectura legislativa en lógica más bien de oficialismo-oposición, de dos grandes bloques, en contraste a los sistemas proporcionales que, al bajar el umbral de acceso al escaño, permiten que terceras fuerzas pivotales adquieran un rol decisivo, ejerciendo poder de veto en mucha de, digamos, la tramitación de los proyectos de ley. Y fíjense en esta parte, esto del año 2014, nosotros ya advertíamos que, si bien hay algunos indicios de fragmentación en el sistema de partidos, el legislador debiera procurar no agudizar dicho fenómeno, sino que más bien propender una fórmula electoral que logre una sinergia positiva con nuestro sistema político. Entonces, insisto, esto no desde la arrogancia ni desde la soberbia, todo lo contrario, es un llamado digamos, de atención en términos de que, a ver, la ciencia política ha avanzado mucho en constituir doctrina en materia de sistema electoral y por lo tanto hay patrones y hay reglas que se deben considerar en esta tramitación legislativa a efectos de no tropezar dos veces con la misma piedra o no cometer los mismos errores.
¿Cuál ha sido el efecto práctico de la reforma electoral? Que dicho sea de paso, ahora en el mes de enero se cumplen 10 años desde su aprobación. Yo creo que esto está de algún modo presente en un diagnóstico tácito en la propuesta de los mocionantes, y es que pasamos desde el año, no sé si me puedo adelantar pasamos desde el año 89 al año 2013, que fue la última elección con el sistema binominal de un promedio de 7 partidos, en la primera elección con el sistema proporcional a 16 y ahora 21. ¿Ya? Estos son los partidos políticos al momento de la elección. Ese número no está vigente y debiera ser corregido probablemente al alza, si es que uno lo actualiza en función de los patrones de conducta dentro del Congreso. Esto no quiere decir que la reforma sea el único factor que explica el alza en la fragmentación del sistema, pero por cierto que es un factor, por una cuestión meramente matemática. ¿Ya? Con el sistema binominal, ustedes bien lo sabrán, para que un diputado fuera electo en alguno de los 60 distritos binominales se exigía por regla matemática un 33,3%. Con el nuevo sistema proporcional ese umbral de acceso al escaño bajó a incluso menos del 10%. Entonces, obviamente eso va a generar un efecto de fragmentación que es muy nítido en ese gráfico. Por cierto que, como decía Daniel, hay otros factores, el descrédito de la política, etcétera, pero el factor de la aritmética electoral siempre va a ser significativo. Entonces, me gustaría pasar a los contenidos. Yo me voy a centrar en 3 aspectos, que son el umbral de acceso al escaño al 5%, el régimen de transitoriedad que se plantea en él y las sanciones para fomentar la disciplina parlamentaria. Respecto del umbral del 5%, yo creo que es una propuesta válida, legítima y que está bien orientada. Como bien ha planteado Daniel, esto se estila en la experiencia comparada, aunque también habría que precisar que se estila también en sistemas de votación por partido, es decir, por lista cerrada, no en lista abierta. ¿Ya? Y ahí el legislador es importante que sepa que pueden ocurrir situaciones un tanto paradojales, ¿ya? Que es decir, parlamentarios que por votación individual obtengan mayoría significativa y que finalmente tengan que ceder sus votos y su escaño, lo cual está contemplado en la moción, a otras mayorías. Yo creo que es más, digamos, hay que poner mucho esfuerzo pedagógico en sincerar y en explicar esta situación a efectos que después no se produzca, cierto rechazo por parte de la ciudadanía en comprender estas reglas. Uno de los factores críticos en la validación de los sistemas electorales son entre otras cosas, la simplicidad que estos entregan y que los ciudadanos sientan de que de alguna manera el sistema acompaña la toma de decisiones democráticas, en este caso el soberano, que son los ciudadanos. Entonces creo que esto requiere un esfuerzo grande en términos de pedagogía para explicar, digamos, los escenarios paradojales que pueden surgir en términos de cómo conversan las grandes votaciones individuales que existen y van a seguir existiendo en nuestro sistema con una regla de esta naturaleza. Yo creo que el problema respecto de la norma del 5% está en la fórmula de transición que se plantea, ¿ya? Y aquí quiero entrar un poco más en profundidad al contenido. Como ustedes sabrán, se propone que en el régimen de transición una disminución desde el 5% a un 4% de la votación nacional exigida y que se pase desde 8 parlamentarios que como segunda vía de soslayar el 5% a 4 parlamentarios, pero se menciona la fusión y la idea de la federación. Y aquí yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Daniel, en términos de que, en primer lugar, yo me pregunto, ¿qué son las federaciones de partidos? No lo sabemos, porque no es una figura que exista en nuestra legislación. Entonces, solo como un tema, perdone la interrupción en lo que corresponda, ya hay un proyecto de ley que se está trabajando y tratamos de más o menos verlo. Tú tienes toda la razón y es muy sí, de bueno hecho lo tengo incorporado en la... Correcto, en la rigurosidad del debate, claro, tú haces referencia a una institución que a todos la conocemos, la sabemos explicar, pero no existe legalmente, entonces tú no puedes concurrir a alguna situación. Solo un parámetro, no eres tú el más indicado para explicarlo, pero es lo que puedo hacer desde el ejercicio académico, que el proceso quizás más decidor de fusión en el último tiempo es lo llevado a cabo por el Frente Amplio. Si también pudieras hacer referencia de eso. Claro, esa es fusión, no una federación. Claro. Correcto, por eso es lo que digo, en ese proceso de fusión y tal vez un comparativo de en federación, ¿cuáles serían los derroteros? Sí. Si es lo que tienes, perdona la interrupción. No, sí, perfectamente. Por su intermedio, señor presidente, para continuar. Es decir, habría que
crearla a través de otro proyecto de ley. Y en ese sentido, la premisa de que la reforma es autoejecutable, digamos, sería parcial. O sea, habría que habilitar otro proyecto de ley para que la idea de la federación, que paso a explicar a continuación, pudiera ser posible. El único proyecto que conocemos precisamente, y aquí conecto con su comentario, es este proyecto, esta moción parlamentaria, que de hecho ahora entiendo que se reactivó en la Cámara, del diputado Jaime Mulet. Ahí está el boletín. Que plantea un poco lo siguiente. Yo creo que lo problemático es que en la práctica, como bien señalaba Daniel, la federación va a ser un vehículo para soslayar el umbral, ¿ya? Y hay que entenderlo así. ¿Qué es lo que plantea en términos simples la federación? Es que si Daniel es un partido en sí mismo, yo soy un partido en sí mismo, y nosotros prospectamos que difícilmente vamos a ser capaces de superar el 4 o el 5%, nos vamos a federar en torno a un programa común, ¿ya? Ese programa común, digamos, puede ser, digamos, una hoja, cualquier cosa que se presenta ante el servicio electoral, y inmediatamente eso permite agregar votaciones a efectos de, digamos, soslayar el umbral del 4 o del 5% respectivamente. Y esto, por cierto, entrega digamos, una batería de beneficios que son propios de los partidos políticos, pero sin asumir las cargas ni los deberes de los partidos políticos, ¿ya? Entonces tenemos un problema de que después todos los partidos van a querer fusionar, federal, perdón, y digamos vamos a tener una suerte como de entelequia que va a adquirir un rol protagónico en nuestra institucionalidad. Y también hay otros problemas más de ingeniería de detalle. Por ejemplo, ¿qué pasa con las cuotas de candidatura femenina? ¿Cómo aplican en el caso de las federaciones? ¿Ya? Va a ser muy difícil realizar ese cálculo porque las cuotas, o sea, las cuotas de candidatura son aplicables, ustedes saben, a los partidos. Por otro lado, hay otras cuestiones más de fondo. Por ejemplo, hoy día los partidos políticos son sujetos obligados en materia, por ejemplo, de delito económico. Tienen una serie de requisitos, imposiciones, y resulta que las federaciones no. Entonces yo creo que esta va a ser una fórmula de muy bajo costo, un vehículo para, insisto, soslayar el umbral del 4 o del 5%, y por lo tanto creemos que se desnaturaliza un poco una de las ideas matrices del proyecto. Respecto a la pérdida del escaño, bueno, esto se enmarca dentro del amplio debate respecto de cómo corregir la cuestión de la indisciplina o lo que se ha venido a llamar transfugismo político. En primer lugar, nuestra institucionalidad se ha dotado de instrumentos en esta materia. Y, por ejemplo, ustedes sabrán que desde el año 2011 tenemos en régimen la denominada ley antidíscolos, ¿ya? Que precisamente tenía como uno de sus espíritus el evitar la conducta del discolaje o imponer costos y, digamos, en el mismo sentido, fortalecer la disciplina de las agrupaciones partidarias. Pero como ustedes verán en este gráfico, que es la lámina siguiente, lo que ha hecho la ley antidíscolo en último término es sincerar el fenómeno del discolaje, ¿ya? Y por esto yo quiero recalcar un concepto que creo que es clave, que es el comportamiento estratégico de los actores políticos, ¿ya? Siempre que se construye una institucionalidad y se establecen normas, hay que pensar esto como un juego casi de elección racional, donde los actores políticos van a siempre encontrar la fórmula de obtener el mayor beneficio a efectos de, digamos, dentro de la norma, e incluso desviar el norte de la misma, ¿ya? O el espíritu. Como ustedes verán, el número de renuncias, estas son las renuncias a los partidos políticos en el periodo desde el 90 hasta el año 2024, con base a los datos del servicio electoral, y vemos que a partir de la entrada en régimen de la ley antidíscolo, el número solo ha ido creciendo, ¿ya? Entonces, insisto, la ley antidíscolo solo lo que ha hecho es sincerar una práctica, ¿ya? No logró tener el enforcement necesario para precisamente fortalecer la disciplina en los términos planteados o que de algún modo se planteó en ese debate legislativo. A continuación está la idea, por lo tanto, de la pérdida del escaño ante la renuncia del partido. Yo creo que acá lo que plantea Daniel es muy cierto, en el sentido de que esta es una fórmula que podría hacer sentido en el contexto de elección de listas cerradas, ¿ya? Es decir, si en Chile abriéramos el debate respecto del tipo de elección, si es que acaso queremos que los ciudadanos voten por un partido y dejen de votar por personas, el hecho de que un parlamentario renuncie al partido
podría tener sentido que pierda el escaño, ¿cierto? Porque la gente votó por el partido. El problema es que en Chile, no sé si es un problema, pero eso podremos tener la discusión en otro espacio. El punto, mejor dicho, es que en Chile los ciudadanos votan por personas, ¿ya? Entonces se abre todo un debate casi filosófico de a quién corresponden los votos, si a la persona o al partido, ¿ya? Entonces, si es que tuviéramos un sistema de lista cerrada, yo insisto que esto perfectamente podría ser válido, legítimo, pero tenemos un sistema de lista abierta y por lo tanto los votos también corresponden al individuo, al candidato. En segundo lugar está la cuestión de la militancia. Yo creo como principio que la militancia siempre debiera sostenerse sobre la base de la adhesión a principios o valores, más que en una coacción ante la amenaza de la pérdida del escaño, ¿ya? Después está la cuestión de si acaso todas las renuncias son igual de reprochables, ¿ya? Uno podría perfectamente pensar que existen casos de, comillas, renuncias nobles, ¿ya? Y por ejemplo, una renuncia noble, en la misma línea que comentaba Daniel, es el siguiente caso hipotético. Supongamos que un partido político es cooptado por intereses espurios, digamos, no sé, una red de corrupción, etcétera. Un parlamentario fue electo por ese partido, pero no necesariamente es corrupto. El parlamentario intenta dar la pelea dentro del partido, ¿cierto? Pero probablemente quizás no le va bien, no logra cambiar ese patrón de conducta espurio, corrupto. Entonces, con esta norma, finalmente va a pasar que ese parlamentario finalmente va a terminar renunciando al partido y va a perder el escaño, ¿ya? En circunstancias que eso no parece hacer mucho sentido. Entonces, la ley tiene que ponerse en todos los casos, ustedes bien lo saben. Entonces, creemos que esta norma, si bien está bien orientada, es demasiado intensa y no conversa con nuestra tradición democrática. Por eso venimos a plantear una propuesta alternativa, para no solo, digamos, hacer una crítica, sino que también ser propositivo. La propuesta alternativa para combatir el fenómeno del transfugismo sería activar una sanción eficaz en el medio específico de la praxis parlamentaria, que es decir, el trabajo de los parlamentarios. Y queremos o creemos que la manera más eficaz de hacerlo es a través de la figura del comité parlamentario, ¿ya? Ustedes sabrán como parlamentarios que el comité parlamentario es una figura que es importante por cuanto incide en, por ejemplo, todos los acuerdos de índole administrativo del trabajo legislativo, en también acuerdos políticos, en la conformación de las tablas y hasta incluso en el uso de la palabra en el hemiciclo, en la sesión de sala, ¿ya? Entonces lo que planteamos es lo siguiente, que si un parlamentario renuncia a un partido político por el cual fue electo, se le sancione a través de dos canales. En primer lugar, que no pueda integrarse a un comité parlamentario por 1 año, en el caso de la Cámara, y por 2 años en el caso del Senado, considerando que son periodos, digamos, el periodo de los senadores es de 8 años, el de los parlamentarios de la Cámara de Diputados de 4 años. Y en segundo lugar, que no pueda hacer uso de la asignación parlamentaria que va al comité por 1 año en el caso de la Cámara y por 2 años en el caso del Senado. Lo único que habría que corregir es que en el artículo 56 del reglamento de la Cámara indica que todo parlamentario debe sí o sí pertenecer a un comité, ¿ya? Entonces eso habría que modificarlo a efectos de que esto se le pueda dar viabilidad, pero creemos que es una sanción no tan intensa como la pérdida del escaño, pero que sí va a incidir, digamos, en la praxis legislativa y es un costo que va a tener un efecto en términos de cómo ese parlamentario va a poder, digamos, hacer política, digamos, durante todo su periodo parlamentario. Y donde no hay una afectación al electorado, que eso también es un principio fundamental, es decir, hay gente que votó por esa persona y no porque haya renunciado al partido, necesariamente esas personas van a tener que enajenar su representación, sobre todo porque sabemos que el sistema de reemplazo parlamentario en Chile es que lo nomina el propio partido, ¿ya? Entonces, dejamos abierta esta opción, que insisto, es menos intensa, pero quizás más directa y más eficaz para imponer un costo en términos del trabajo parlamentario de los, en este caso, diputados, senadores, que quieran aventurarse a la renuncia del partido, porque en la práctica lo que va a pasar es que se les va a aislar, ¿ya? Se les va a aislar y se les va a hacer un poco más difícil el trabajo parlamentario durante a lo menos 1 año o 2 años, dependiendo del caso. Y por último, un comentario final respecto de lo que se extraña. Yo entiendo que esto es una reforma que es acotada a efecto de darle precisamente viabilidad política y la idea es que sea autoejecutable, pero yo quiero recalcar, sobre todo para el establecimiento fidedigno de la historia de la ley, que la forma más eficaz y directa
y menos invasiva en términos de las distorsiones que se puedan generar en todo sistema electoral, aunque todos los sistemas provocan distorsiones porque no hay sistema electoral perfecto. La forma más directa y eficaz de combatir a la ADENA, la fragmentación, es la reducción de la magnitud de los distritos, que no es lo mismo necesariamente que la reducción del número de parlamentarios como un todo. O sea, es decir, uno podría mantener el número de 155 diputados, reducir la magnitud de los distritos, que no es otra cosa que el número de diputados electos por distrito, generando más distritos pero más pequeños, lo cual tiene una serie de ventajas en términos de tener distritos más pequeños, acerca la política a los candidatos, o por ejemplo, también impide estos fenómenos que son como de comportamiento estratégico, que en los distritos muy grandes los candidatos tienden a concentrarse solo en aquellas comunas que tienen mayor densidad de electores y desatienden muchas veces zonas, digamos, que tienen menos densidad de electores. Entonces, si uno avanzara hacia distritos más pequeños, donde, por ejemplo, se elijan 3, 4 en lugar de 8, 6, pero muchos distritos de eso incluso no tiene por qué reducir el número total de parlamentarios, pero sí producir un ajuste más eficaz en términos de que se produzca más identificabilidad electoral, es decir, que los electores sean capaces de reconocer quién es su parlamentario, más cercanía con los territorios y con los electores, y sobre todo mayores niveles de accountability o rendición de cuentas. Entonces yo creo que eso es algo importante que en algún minuto vamos a tener que abrir o retomar esta discusión. En segundo lugar, creo que es vital impedir el financiamiento público a partidos que obtengan menos de un 5% de los votos, ¿ya? Porque acá hemos hablado solo del efecto, y vuelvo acá a una de las primeras láminas, hay que pensar siempre esto como un efecto sistémico, ¿ya? El cambio de sistema electoral, desde el binominal al proporcional, fue acompañado también de un cambio en las normas de financiamiento de la política. Ustedes lo recordarán, después del caso Penta y SQM, se habilitó un sistema bastante robusto de financiamiento de la política, financiamiento electoral y financiamiento permanente, lo cual también produjo incentivos, ¿ya? Y los incentivos son que, digamos, hay una opción interesante desde el punto de vista de, comillas, la búsqueda de renta o la obtención de recursos económicos en la idea de formar partidos. De ahí el concepto de las pymes políticas, ¿ya? Yo estuve mirando la presentación del presidente del Consejo Directivo del CERVEL y él sinceraba el hecho de que solo por el hecho de conformar un partido político hay de entrada 20 millones de pesos disponibles anuales, ¿ya? Fuera del financiamiento, eso como financiamiento corriente, fuera del financiamiento electoral, después porque uno asume que esos partidos obviamente van a competir en una elección y también se les va a reembolsar a través de esa vía. Y ustedes podrán ver acá en este gráfico cómo desde el año 2016 al año 2023, estos son datos de la DIPRES, cómo ha aumentado significativamente el nivel de aporte a los partidos políticos expresado en millones de pesos. O sea, pasamos de 3.500 millones y vamos ya cerca de los 9.500, 9.249. Entonces yo creo que hay que dar cuenta de este fenómeno y atacar la fragmentación no solo desde el punto de vista de la ingeniería electoral, sino que también de las normas que establecen incentivos o desincentivos a la creación de partidos políticos que no necesariamente responden a un ideario, un proyecto de sociedad, sino que a un mero interés de búsqueda u obtención de beneficio económico. Y por último hay que también aumentar los costos de transacción para conformar partidos políticos. Yo creo que hoy día Chile es uno de los sistemas más laxos en términos de los criterios de exigencia para habilitar o conformar e inscribir un partido. Partiendo porque se puede hacer por Internet a través de una clave única. Esa fue una disposición transitoria que se habilitó en el contexto de la pandemia y que después se transformó en una cuestión permanente. Yo creo que lo mínimo es que si un grupo quiere conformar un partido, bueno, vaya a buscar personas, que hable con las personas, que las mire a los ojos, digamos. Esto de que se pueda conformar un partido como quien patrocina una causa en Internet, me parece que es algo desproporcionado, que debiera corregirse a todo evento. Dicho eso, estos son nuestros diagnósticos y nuestras propuestas y obviamente feliz y abierto a recibir preguntas, comentarios, pero creo que en general, en síntesis, es una reforma bien orientada, pero que hay que obviamente afinar en muchas de las propuestas, a efectos de que no se produzcan efectos indeseados, que fue un poco lo que pasó en la reforma del año 2015. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición de ambos. Es bueno que solo que en la reproducción de la última, al menos en
las fotocopias vienen cortados. Sería bueno si se puede verificar que se fueron cortando las partes finales. Se ofrece... ¿Ah? Por el formato, sí. Sí, se corta, parece al final. Se ofrece la palabra, estimadas colegas. Paulina, Sí. Claudia. Gracias. A ver, bueno, aquí no quiero dejar de decirlo, pero en la presentación de Chile 21, y bueno, desde ya obviamente agradecerles a ambos el trabajo, el tiempo, porque sinceramente para nosotros es súper importante que todo esto, por decirlo de alguna forma, se diga ahora, porque no nos puede pasar, y entiendo perfecto que es para aprender al final del día las consecuencias que pueden ocurrir, es que estando reformando o corrigiendo nuestro sistema, en 10 años más nos volvamos a ver. Ahora, yo sí creo que en ese momento, ¿cómo no decirlo, no? Pero había un objetivo distinto, ¿no? Que era gusto o no, digamos, pero era terminar con el binominal, pasar un proporcional de la mejor manera posible, etcétera. Y hoy día que efectivamente se han producido consecuencias que a lo mejor se alertaron, algunos dirán no tan catastróficas, otros dirán ha sido terrible, pero estamos con, por ejemplo, el fraccionamiento de los partidos políticos y eso evidentemente, insisto, hay que corregirlo después de 10 años en marcha. Pero sí, en el caso de la presentación de Chile 21, me llamó la atención, y quiero decirlo, porque no tengo ninguna duda, que de una u otra forma es lo que, si uno preguntara en un estudio, en una encuesta, el 80% estaría de acuerdo, ¿no? Medidas complementarias, antecedentes limpios, competencias para el cargo, salud mental, estándares éticos, porque al final del día lo ético para uno puede no serlo para el resto, por lo tanto uno podría decir, bueno, vamos al promedio, no sé, ciudadano, no tengo idea, o en el caso de las competencias para el cargo, no sé, uno puede ir desde terminar la enseñanza escolar hasta un doctorado o competencias respecto a la región que uno representa, no sé. O sea, estoy ahondando más en el tema porque ya que esto es una propuesta de Chile 21, presentada en la Comisión de Constitución del Senado, yo creo que es complejo dejarla sin ahondar un poco más, porque en definitiva si uno no la recoge, quiere de una u otra forma decir como no estoy de acuerdo que nos exija, por ejemplo, antecedentes limpios, competencia en el cargo y largo, etcétera. Entonces, yo al menos, presidente, no lo quise dejar pasar porque más allá que llamen la atención o no, y yo creo que, de hecho, yo soy de las que he abogado bastante, a pesar de varias consecuencias, de que entre más formación tengamos las personas que tomamos decisiones para el país, mejor aún. A veces no se entiende, pero quiero decirlo también a propósito de la pregunta que estoy haciendo. Entonces, eso lo quiero plantear, presidente, entre una pequeña reflexión o si efectivamente, más allá de una propuesta, esto tiene un mayor contenido, un mayor estudio, etcétera. Y en el caso de la presentación de Jorge de Libertad y Desarrollo, a ver, yo tiendo a estar de acuerdo estoy de acuerdo con que la ley antidisco lo único que ha hecho al final del día es sincerar una cuestión y no corregirla, ¿no? O no evitarla, en fin. Y por lo mismo, siento también que lo que aquí se propone es una especie de sanción para el que avanza en esa línea. Pero creo que aún con mejor resultado podría ser algo previo. No sé si si tienen pensado algo en esa línea o no, porque, por ejemplo, en el caso del comité, ¿no? Que no te lleguen los recursos que están destinados por comité o que directamente, por ejemplo, que a veces duele igual o más, bueno, no sé si más, pero duele también el que no estés en algunas comisiones porque no formas parte de un comité y no tienes espacio como independiente, en fin. Pero sí creo que el tema del discolagio ¿cómo le pusieron aquí? El transfugismo, es letal porque al final uno termina primero dándole espalda a las personas que votaron por ti, que por mucho que estén votando por una persona evidente, pero esa persona va dentro de una lista, va dentro de un partido, o sea, a mí con eso de los independientes, y todos sabemos más o menos cómo piensa cada uno, y la idea es que lo que yo he transmitido, para poner el ejemplo concreto, en una campaña luego lo llega a plasmar en mis votaciones. O sea, yo creo que eso sí que es vital para la democracia, sobre todo en el caso del Parlamento. Entonces, quiero insistir en eso, porque esto es un acuerdo evidente y si está en el texto es porque estamos, con todo lo que ha pasado, disponibles incluso
habiendo sido todos dirigentes de partidos políticos, en fin, disponibles incluso a que uno pierda el escaño si llegamos a esa instancia, pero entendiendo que hemos recogido un poco de todos los sistemas con tal de armar algo, y esta es la propuesta posterior, cómo uno podría eventualmente agregar algo en la previa, cosa de o la no inscripción, no sé, estoy pensando en no tener que llegar a esto, porque a lo mejor esto, entendiendo que esta es la propuesta para no perder el escaño, puede al final del día no ser tan categórico, tan sancionador, al punto de que evite, en definitiva, que alguien renuncie. O sea, puede llegar la molestia, para graficar de alguna forma, en que de igual manera ese parlamentario esté disponible a renunciar, aunque quede sin recursos o sin participación en las comisiones. Pero de lo que no va a estar disponible, y eso en todo caso es posterior, es que si renuncia no se le imposibilite, por ejemplo, ir a una nueva elección, porque seguramente si renuncia es porque, por ejemplo, se puso la chaqueta de la región primero, o del proyecto que no tuvo apoyo de su partido, o del gobierno si es oficialista. Entonces, creo que allí también hay un punto que, bueno, nada, estaba pensándolo ahora, pero que se podría recoger de que esa mayor sanción es la imposibilidad de ir a su elección, porque eso es lo que eventualmente lo va a motivar a irse. Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. Bueno, saludar, por cierto, y tengo varias preguntas. La primera, para Jorge Ramírez, si puede aclarar más lo de los costos en la asignación parlamentaria, si tienen que ver con los ámbitos presupuestarios o tienen que ver con la participación en las comisiones y en todo esto. Lo digo porque tengo inquietudes, digamos, si realmente es un castigo o si le duele propiamente tal, puesto que también pudiera darse el caso que está dispuesto a correr ese costo. Total, la asignación presupuestaria por venir a la sala la va a seguir teniendo, y no es poca. Primera pregunta. Segunda, Daniel, y creo que también sería muy bueno que Jorge también se pudiera referir, ¿cómo ven cuáles son las consecuencias de establecer umbrales legales? Porque aquí nadie se ha referido a los umbrales naturales, que son la cantidad de votos y porcentajes que necesitas realmente para salir, digamos, y que generalmente están mucho más altos que los umbrales legales, establecidos en los sistemas que hay, umbrales legales. ¿Cuáles son las consecuencias del umbral legal, del umbral legal efectivamente, con lista abierta versus lista cerrada? ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener pactos con lista abierta y también en el caso de lista cerrada? ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál es el efecto práctico, ¿no? También para los dos, para Daniel, me llama la atención la propuesta, incluso, yo no estoy de acuerdo, ustedes lo saben si han seguido la comisión, con la propuesta, digamos, del umbral. Siento que hoy día no está resolviendo, digamos, lo que queremos resolver de todo lo que se está planteando acá, de la fragmentación, del personalismo en la política, de la falta de disciplina, en fin, de una serie de situaciones que tenemos. Pero me llama la atención que la propuesta sea incluso aumentar aún más el umbral legal. Y que la tabla que se coloca de ejemplo, que yo al menos siempre he escuchado a todos quienes estudian los resultados electorales, las comparativas de una elección a otra, etcétera, son incomparables las elecciones municipales con las parlamentarias. Entonces, primera cosa, me llama la atención, no tenemos la expresión de ninguna votación con el voto obligatorio y la inscripción automática. Entonces, si lo hacemos solo en comparación, el umbral actual con la última elección parlamentaria del año 2021, el umbral del 5% permite que el Partido de la Gente salga electo igual, porque tuvo el 8,05%. Y un fenómeno de partido parecido también pudiera darse en la próxima elección. O sea, lo digo desde esta perspectiva, si es que no atacamos otros ámbitos de como son los requisitos para formar partidos, a eso me refiero. O sea, también aquí hay, incluso es más, con lo complejo que sería. ¿Por qué digo lo complejo que sería? Porque creo que efectivamente cuando
se hace el cambio al sistema electoral binominal por uno proporcional, también se hace en un contexto posterior donde se introduce el financiamiento público de la política, de los partidos y también de las elecciones, como una manera de emparejar la cancha también a propósito de el trasvasije que se hizo de intereses políticos y económicos con los casos Pentas o Kimmich, de los cuales creo que del todo no nos hemos podido despojar, y por lo tanto, para poder dar un marco de transparencia y no tener que generar ese tipo de situaciones, se hacen una serie de ámbitos en esta materia, pero que sin embargo habría que estudiar, y digo en lo complejo, porque para los partidos que no tienen la vinculación con los grandes poderes económicos, indudablemente que empareja la cancha tener un financiamiento público, pero si eso implica tener que revisar algunos ámbitos, yo creo que también hay que revisar. Y quisiera, solo además de plantear el tema que me llama la atención también, este ámbito de el achicar los distritos. Y achicar los distritos implica que se eligen menos parlamentarios por distrito, no la cantidad de escaños total de la Cámara de Diputados, que es lo que entiendo que está en la propuesta. Igual, de una u otra manera, se llega a un sistema que no es del todo más proporcional, puesto que si eliges 3, tienes umbrales naturales mucho más altos que si eliges 8, ¿no? Y donde eliges 8, además, son en distritos que tienen una cantidad de población bastante grande. O sea, también quiero decir que el proporcional corregido, porque tampoco es 100% proporcional, el proporcional corregido también castiga a los distritos con más, y en el caso de los senadores castiga a las circunscripciones con mucha más población, digamos, en comparación a las circunscripciones con menos. Entonces, por eso es que creo que es importante verlo. Entonces, de esa perspectiva me llama la atención, digamos, que se retorne nuevamente a la disminución de cantidad de electos por territorio a abordar, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque eso sí, efectivamente, creo que resta proporcionalidad. Y finalmente, solo me parece relevante también consultar cómo se conjuga. Yo creo en una democracia multipartidista, creo además en partidos fuertes, que sean programáticos y no pragmáticos coyunturales, para así decirlo de alguna manera. Desde ese punto de vista, con toda la declaratoria, es más, con años de vida, imagínense, nosotros tenemos más de 100, nuestra historia además tiene 2 proscripciones a lo largo de la historia, hemos sido proscritos 2 veces, por eso es que es tan difícil discutir estas cosas cuando se quiere por secretaría nuevamente, por lo menos para mi identidad, sacar partido de la mesa, ¿no? Porque no ha sido fácil retornar después de cada una de esas proscripciones. Hubo que derogar la ley maldita después de González Videla y hubo que romper el sistema electoral binominal para poder también volver, e incluso el año anterior haberlo sido, o sea, la parlamentaria anterior, haber generado un acuerdo por omisión para poder tener representantes. Y en eso agradecer también en ese tiempo, digamos, a quienes fueron las fuerzas que nos permitieron hacer ese pacto, digamos, ¿no? Pero por lo mismo lo estoy diciendo, porque no es fácil, digamos, este debate, es que cómo se conjuga, y yo creo además que en las listas nacionales, en la votación por ideas, no por candidatos y candidatas, yo entiendo que haya perfiles, liderazgos que le dan una impronta, pero que suma a tu idea, no que se entiende independiente de tu idea, de tu principio, de tu valor, de tu propuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga la lista nacional, el porcentaje nacional, con esos liderazgos más locales que va en desmedro de la representación de regiones o de distritos específicos, digamos, ¿no? Sin necesariamente generar la fragmentación partidista. No sé si me explico. Creo que esos son temas relevantes y solo dejar puesto que me parece que
todos los sistemas que se han comparado, digamos, a propósito de Alemania, a propósito de etcétera, conviven con reglas de juego distintas también a las nuestras. Y cuando se dice que la idiosincrasia chilena o la tradición chilena en esta materia, a mí me llama la atención que a veces se termine solo diciendo que aquí esto es solo un problema de lo proporcional, como si antes de el golpe del 73 no hubiera habido proporcionalidad, no hubiera habido voto lista y no hubiera habido voto, y partidos fuertes y nacionales, digamos, ¿no? Entonces creo que, y también hubo polarización ahí, entonces creo que no todo está determinado necesariamente por el sistema electoral y creo que desde esa perspectiva hay que hacernos cargo que tenemos un modelo de sociedad tremendamente individualista y que lo que busca obviamente es la consecución de satisfacciones muy, muy en el corto plazo y no pensar en ideas que puedan trascender en el tiempo. Eso. Gracias. Voy a sumar una reflexión y dos preguntas. Nosotros lo que estamos reformando la propuesta es el sistema político, electoral, el sistema político, no electoral, porque no estamos modificando la ley electoral propiamente tal. Entonces, yo creo que es re importante que nosotros fijemos, yo insisto, pedagógicamente trato de hacer lo que son la reforma constitucional, que es lo que estamos haciendo y por su magnitud, por su relevancia, por su jerarquía, es la reforma constitucional y un conjunto de normas que tenemos que reformar legalmente que van desde el sistema electoral, partidos políticos, financiamiento, transparencia, rendición de cuentas y decena. Yo trato de situarlo en eso porque si nosotros estamos contestes en que la fragmentación, y por eso me gustan mucho los gráficos, cuando se hacen estas presentaciones con gráficos, te indican la cantidad de partidos que se van creando, y se van creando no por fracturas políticas. Yo entiendo, y la historia, yo también milito en un partido con más de 90 años, y que vaya que hemos tenido divisiones ideológicas. Año 79, la última gran división del Partido Socialista, dos visiones de enfrentar la dictadura, de enfrentar la renovación del socialismo. Los socialismos, un debate, más allá que siempre los debates o las divisiones subyacen peleas, situaciones, personalismo, características. Cito en el caso del Partido Socialista, año 67, Allende Ampuero, dos tremendos líderes que generan una confrontación y generan una situación, pero con un marco teórico ideológico respecto de los procesos que se generan. Y creo que esos debates son buenos sincerarlo, y a veces esa misma situación, la democracia cristiana, lo digo respecto del nacimiento del 69 del MAPU, es una visión respecto de un planteamiento. Creo que la división y el nacimiento de otros partidos no los veo per se con una situación contraproducente, pero tienen un sustrato ideológico, obviamente con los personalismos o la incapacidad a veces de resolverlo, los liderazgos internos, pero tú tienes una tesis distinta. Escuchábamos un planteamiento, o no sé si era acá cuando tú dices, hay veintitantos partidos, hay veintitantos proyectos de sociedad. Entendamos que todos son bien intencionados y no quiero descalificar los míos buenos y los otros malos. ¿Hay veintitantos proyectos de sociedad? Yo creo que no. Entonces, creo que nosotros, y pido en eso la reflexión y la colaboración a los centros académicos de pensamiento y a los colegas parlamentarios, que digamos, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? Algo tenemos que hacer. Así como rompimos el binominal, y esto no tiene nada que ver con reponer el binominal, también tenemos que corregir situaciones que, producto de esa decisión, política o no, algunos colegas acá votaron en contra, argumentando, pero que generan yo no lo veo como un señalabas tú, no es sacar a colación, sí, es importante cuando uno deja por escrito algo y uno también tiene que reconocer algunos errores. Yo recuerdo haber votado a favor del voto voluntario y haber hecho una reflexión, haber escuchado la intervención del diputado Eduardo Zafirio, en ese tiempo yo era diputado, que hace la observación. Uno a veces le surge la duda, pero no lo hace. Creo que el ejercicio intelectual es clave en esto, es clave. Dicho eso, dos o tres elementos, preguntas concretas. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser
las leyes de acompañamiento posterior a la situación, manteniendo el concepto que hemos reiterado que sean autoejecutables. Las reformas constitucionales tienen que ser autoejecutables y no condicionadas a otro proyecto. Segundo, si pudieras resolver un poco más los ejemplos, lo que demoró o la práctica de lo que te preguntaba, si tienes como el conocimiento del Frente Amplio, que eran partidos ya constituidos con identidad. Me señalan, no sé si era el CERVEL, que tiene un proceso de azaroso de la construcción propiamente tal, ratificarla, hay que hacer un plebiscito, consejos generales, hay una serie de elementos que se te pueden caer a veces o es más complicado. Y en la federación, sin perjuicio del texto que lo he estudiado y lo he visto, un proyecto de ley igual que el de nosotros, que sea un camino de avance, pero no un elemento como tuvimos durante muchas veces la ley de partidos políticos, que es un atajo para sortear la situación y seguir adelante. Y por último, ¿cómo ven ustedes que principalmente no generamos el incentivo, el gran incentivo que es de constituir nuevos partidos, que te da un financiamiento y te da una quimera de éxito o un costo de transacción en que lo pones en el arco político y terminas con eso generando a veces un chasis institucional para candidaturas que creo que es complicado? Por ahí. En el orden que ustedes tienen convenientes para la respuesta. Bueno, por su intervención, señor presidente, muy buenas preguntas. Respecto de la pregunta de si una sanción lo suficientemente efectiva la propuesta de atacar el problema del discolagio, del transfugismo a través de o por medio de la figura del comité parlamentario. La verdad es que hoy día estamos en el peor de los mundos, porque efectivamente tenemos un sistema que permite que los parlamentarios sean electos por un partido, renuncien y no tiene ningún costo, ¿cierto? No tiene ningún costo electoral, pero tampoco en términos del procedimiento del trabajo legislativo propiamente tal, porque fíjense ustedes, veamos la conducta de los parlamentarios. ¿Qué es lo primero que hacen cuando renuncian a un partido? Se unen a un comité, para precisamente no perder todos los derechos que podrán ser quizás no tan sexys o atractivos desde el punto de vista sobre todo político y mediático, pero yo creo que sí tienen un efecto operacional, por decirlo así, del día a día del trabajo parlamentario que es relevante, ¿ya? Entonces la propuesta está formulada precisamente en el sentido de ser una vía intermedia, ¿cierto? De no ir hacia la sanción más ejemplificadora y más intensa, que sería la pérdida del escaño, que supone también una afectación al electorado, porque en esto siempre hay que circunscribirse al sistema de listas abiertas y no listas cerradas, que obviamente podemos abrir ese debate, pero no es el espacio, ¿cierto? Y en ese sentido creemos que para salir de ese escenario, que es, repito, el peor de los dos mundos, la opción de que existan sanciones que incidan en el día a día, en el trabajo parlamentario y político de esos parlamentarios, podría tener un efecto digamos, podría tener un efecto disuasivo, quizás no a cabalidad, porque en el fondo, ¿qué es lo que tenemos hoy día en la práctica? El caudillo territorial, que tiene altos bolsones de adhesión o altos votos individuales, claro, se sale del partido y sabe que va a seguir contando con ese apoyo. Pero yo creo que no hay que apuntar necesariamente a ese tipo de digamos, a ese perfil, porque probablemente ese candidato va a existir y va a ser capaz de soslayar todas las normas que se vayan imponiendo, salvo la pérdida del escaño, obviamente, sino que hay que apuntar al efecto demostración que se genera, porque no todos los parlamentarios que renuncian a la militancia son necesariamente grandes líderes territoriales. De hecho, yo les mostré el gráfico, son, digamos, hoy día son más de 20 los que renuncian. No todos están llamados a ser grandes, a movilizar grandes niveles de adhesión. Y yo creo que en el margen, como se denomina, a lo menos en economía política, una sanción de esta naturaleza sí puede imponer, a lo menos cuando en esa ecuación que va a establecer el agente racional, que en este caso es el parlamentario, es decir, bueno, ¿me conviene renunciar o quedarme? A ver, si yo no soy tan popular como, digamos, algunos parlamentarios que pueden darse el lujo, entre comillas, de renunciar y seguir su vía independiente, yo no soy tan popular
y me importa el trabajo legislativo, bueno, resulta que con estas sanciones en la práctica me van a aislar, porque eso es lo que va a pasar. O se le va a hacer un poco más difícil su trabajo parlamentario cotidiano, del día a día. Y por lo tanto creo que en el margen, no apuntando a esos grandes caudillos, esos grandes líderes territoriales, sino que los parlamentarios como de la medianía, sí podría tener un efecto disuasivo, en términos de que a lo menos lo piensen 2 veces en términos de si continuar con la militancia o renunciar. Y para responder a la senadora Pascual, la idea es atacar precisamente en la figura del comité parlamentario, en lo político administrativo, pero también en lo económico, porque hoy día los parlamentarios reciben una sanción, una asignación que está destinada al trabajo con los comités parlamentarios. Entonces sería, digamos, integral, buscar atacar por ambos lados. Después están las preguntas de cuáles son las leyes que debieran acompañar esta reforma constitucional. Yo creo que sí o sí hay que abrir un debate respecto de las normas de financiamiento, como ya expliqué, porque hay que pensar esta reforma siempre en un esquema sistémico. Es decir, si uno mueve una perilla por un lado, probablemente esa perilla se mueva en dirección contraria por el otro lado y tiene que ser un todo coherente, ¿cierto? Una cuestión más bien armónica. Y por eso nuestro sistema avanzó desde una fórmula que ponía todo el acento en la eficacia gubernamental, que era como podría decirse el mundo binominal, hacia un sistema que le daba mayor preponderancia a la representatividad, no siendo ninguno de los dos mundo malo en sí mismo, ¿ya? Y en esto yo creo que es importante que también en los términos que se da este debate no caigamos como en falsas dicotomías, en el sentido de que no porque alguien plantee una objeción o un reparo a esta fórmula, per se quiere decir que alguien quiera como reponer el sistema binominal, ¿ya? Eso es una falsa dicotomía. Yo creo que es como un fantasma que anda dando vueltas, yo lo he escuchado en algunos otros parlamentarios. Creo que eso no es honesto, porque aquí nadie está planteando volver a un sistema binominal, sino que digamos, incluso las visiones más críticas están poniendo el acento en sí reequilibrar esta ecuación en términos de representatividad versus eficacia, que es como el dilema eterno de cualquier debate sobre sistemas electorales. Todos los sistemas electorales del mundo tienen que ser capaces de equilibrar esa balanza entre representatividad y eficacia gubernamental. Lo que pasó es que pasamos de un mundo binominal que obviamente tenía problemas, como la gran mayoría de los sistemas electorales, y uno podría hablar latamente sobre los problemas que tenía el sistema binominal, entre ellos que trasladaba la competencia política hacia el interior del pacto, dado que prácticamente aseguraba que en la mayoría de los distritos, de los 60 distritos binominales, siempre salía electo, en la gran mayoría de los casos, un parlamentario de oficialismo y otro de oposición, o de izquierda y de derecha. Y por lo tanto, claro, prácticamente que no había que hacer elecciones y en los casos que había se trasladaba la competencia internamente, ¿cierto? Entonces yo recuerdo mucho los términos del debate de la reforma del 2015, que sí se instauró esa falsa dicotomía, y probablemente porque políticamente eran las opciones más a la vista, pero no necesariamente existen solo 2 fórmulas, binominal y proporcional. También existen otros sistemas electorales que podrán tener muchas virtudes y también defectos, pero creo importante desapegarnos de esos fantasmas. Entonces, hoy día creo que la sociedad, expresada, digamos, en la representación que ustedes ejercen, ha puesto el acento en la representatividad, de vuelta. Yo creo que eso es una constatación de un hecho. El mismo acuerdo político que inspira esta moción da cuenta de aquello. Y eso no quiere decir que sea antidemocrático, ni que sea una regresión, ni un retroceso hacia fórmulas menos representativas. Y creo que tiene también en sí mismo un valor el abrir el debate respecto de los niveles de eficacia que existen en nuestro sistema político. Porque, dicho sea de paso, independientemente de las mayorías legislativas que pueda tener un gobierno, que el último que la tuvo fue el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet durante un periodo, la verdad es que los gobiernos, digamos, desde un tiempo a esta parte se le está tornando muy difícil efectivamente el traducir su programa de gobierno en políticas públicas mediante la tramitación legislativa. Respecto de los umbrales, las listas abiertas y las listas cerradas, y la figura de los pactos. La verdad es que la figura de los pactos fue útil, sobre todo
en la línea de lograr una sinergia virtuosa o positiva entre un sistema presidencialista y un sistema multipartidista, pero con coaliciones, con pactos. Porque lo que hace el pacto electoral es que reduce los costos para conformar coaliciones. Por ejemplo, los pactos son los que permitieron, entre otras razones, por ejemplo, como usted bien señalaba, senadora, que el Partido Comunista llegara a pactos por omisión, que fueron más bien políticos, o que el Partido Comunista se integrara, por ejemplo, en el proyecto político y electoral del segundo gobierno de la expresidenta Bachelet, que fue la nueva mayoría, ¿ya? Y también, por ejemplo, en el caso de la exconcertación, fueron la figura de los pactos las que, entre otras razones, permitieron esa coexistencia virtuosa que se llamó como el eje de CPS, ¿ya? Que también dio un sostén de gobernabilidad importante durante los primeros años de la concertación. Entonces, el pacto es una fórmula pensada para la conformación de coaliciones. Ante este escenario, la pregunta es, ¿queremos seguir teniendo coaliciones fuertes o no? En ese sentido, los pactos ayudan. Si que acaso no nos interesa tanto tener coaliciones fuertes, el pacto sí introduce un nivel mayor de fragmentación y se podría atacar la fragmentación por esa vía. Pero va a tener un efecto en términos de hacer más difícil la coexistencia de muchos partidos o múltiples partidos en una misma coalición, porque eso supone un problema de coordinación estratégica, digamos, hacer confluir a, no sé, 7 partidos, 6 partidos en un mismo pacto, en una misma lista electoral. El pacto facilita un poco esa formulación. Y, por último, respecto de su pregunta de la federación, bueno, efectivamente, y de la fusión. Efectivamente, la ley electoral hoy día contempla la figura de la fusión y exige que se habilite a través de una serie de instancias. Por ejemplo, que tiene que ser primero aprobada por los respectivos órganos colegiados de los partidos, ¿cierto?, que están dispuestos a operativizar esta fusión. Después tiene que haber un proceso de reclamación, tiene que haber un proceso de validación del CERVEL, y en ese sentido yo tiendo a pensar, al igual que el presidente del Consejo Directivo, que los plazos están un tanto estrechos, los que están planteados en la moción. Debiera considerarse la experiencia, por ejemplo, reciente de la fusión del Frente Amplio, de los partidos que conforman esta coalición, en términos de responder, obviamente, en tiempo y forma a esa posibilidad institucional. Y respecto de la federación, bueno, yo creo que lo importante acá es ponderar si es que queremos fortalecer a los partidos o no. Yo creo que entiendo que el espíritu de la norma tiende a propender al fortalecimiento de los partidos, pero tiendo a pensar que habilitar la figura de la federación va en el espíritu contrario, ¿ya? Porque todos los incentivos van a estar en federarse y no en robustecer a los partidos políticos, porque, insisto, es como el camino fácil. Federarme me va a entregar una serie de beneficios. Por de pronto, el más evidente, el que voy a poder soslayar el 4 o el 5%, pero no me exige ningún tipo de responsabilidad ni deber. Esa fórmula de que voy a poder inscribir un programa común es como súper laxa también. Y hoy, insisto, los partidos políticos no hay democracia robusta que funcione sin partidos políticos, son el gran vehículo de representación, más no por ello deben monopolizar la representación, pero sí son importantes, y por lo tanto creo que la federación va a diluir y va a debilitar el rol de los partidos políticos, porque va a incidir directamente en el objetivo primordial de cualquier partido político, que es llegar al Congreso, obtener votos y expresar su representación a través del Congreso Nacional. Creo que con esto he respondido la gran mayoría de las preguntas, si no, después sigo abierto a dar cuenta de aquellas. Muchas gracias, Jorge. Le doy la palabra a Daniel. Le pido un poco de brevedad. Está muy bueno el debate, pero estamos cumplido el plazo. Vamos a prorrogar 5 minutos para poder cerrar y agradecerles también la presentación y, sobre todo, que nos dejen el material o si tienen complementario para seguir trabajando. Daniel, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y comenzando por las
pregunta de la senadora Núñez sobre la selección de candidatos y los requisitos para eso. Bueno, principalmente la presentación se concentró en los comentarios al proyecto de reforma a la Constitución. Sin embargo, consideramos que todo esto es un sistema, no lo podemos concebir separado de otras reformas que deben venir acompañadas de esta reforma, que es lo minimum minimorum, consideramos nosotros. Por eso que en un inicio dijimos que creemos que está bien orientada siempre y cuando la consideramos un primer paso para otra cosa. Ahora, le agradezco la pregunta y que haya notado la importancia de la selección de candidatos. Creo que esto es incluso más importante, es algo que vengo sosteniendo de mucho antes, que la clave de esto es la selección de candidatos bajo cualquier sistema electoral. Tener buenos candidatos. Obviamente, cuando se tienen instituciones y reglas que acompañan a que esa selección de candidatos sea la mejor, hay más probabilidades de elegir a un buen candidato. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las democracias contemporáneas? Hay una desafección, una desconfianza de la política porque estamos considerando la democracia y la democracia representativa en los mismos términos que fue instalada tras la Revolución Americana, la Revolución Francesa, durante el siglo XIX, y resulta que estamos en el siglo XXI, donde los partidos políticos ya no cumplen el mismo rol que, por lo pronto, en el siglo XX. Entonces creo que hay una pregunta fundamental que debemos responder antes de cualquier reforma, es ¿qué es un partido político? ¿Y qué rol cumple un partido político o debiera cumplir en el siglo XXI? Si nosotros vemos en la teoría clásica de los partidos movilizan, socializan, educan a la población, a masas, y los representan electoralmente. Nosotros pensemos hoy día, ¿cuánto movilizan los partidos políticos? ¿Cuánto socializan y educan los partidos políticos sobre las materias de ley? Muy poco. Y si lo hacen mal. ¿Qué cosas son más eficaces, eficientes? ¿En qué cosas son mejores los partidos políticos hoy? Y para la gente, ¿qué es lo que creen que hacen los representantes de los partidos políticos? Hacen leyes y proveen personal político para los altos cargos en el Estado. Esas son dos facultades que requieren capacidades, competencias. Obviamente aquí no estamos hablando de seleccionar candidatos que tengan doctorado y que sean jurisconsultos ni nada por el estilo, pero sí estamos hablando de gente que tenga al menos conocimiento sobre el proceso de formación de la ley, que tenga conocimiento sobre las instituciones del Estado, que tenga conocimiento sobre la Constitución, etc. ¿Eso se adquiere en la universidad? No estoy seguro. No. ¿Eso debieran hacerlo los partidos políticos mediante su formación de cuadros? Yo creo que por ahí va. Creo que debemos instalar en la selección de candidatos nuevamente la idea del mérito. La idea del mérito del candidato. Tiene el mérito suficiente para presentarse frente a los ciudadanos y decir, yo puedo representarlos. Y aquí me adelanto a una pregunta que viene después, pero ¿a quién representa? ¿Representa lo local o representa los intereses nacionales? Y hay un texto maravilloso de los años 70 de Hannah Pitkin, que se llama El concepto de representación, que analiza desde el 1700, incluso antes, hasta nuestros días, cómo ha ido evolucionando la idea, ¿qué es un representante? Es un vocero del pueblo que solamente actúa como un robot, como dijo Pamela Giles alguna vez, yo soy el robot que el pueblo dice A y yo voto A. En ese caso es un vocero, no es un representante. ¿Es alguien que tiene un mandato específico de una lista de cosas que está autorizado solamente a votar de esa manera? Tampoco. ¿O es alguien que tiene la capacidad de tomar la sustancia del bien común y representar esa idea de bien común con independencia? Eso es lo que dice Hannah Pitkin, que es la representación sustantiva, sin la cual el sistema de representación que tenemos, la democracia representativa, no funciona. Volviendo a eso, ¿cuáles son las características que debieran tener los candidatos para ser los mejores representantes o ser representantes de eso sustantivo? No son, a mi juicio, representantes de los deseos de lo local. Tienen que ser capaces de pensar a nivel nacional. Por eso que la democracia representativa además es multinivel. Los representantes locales a lo local, los representantes nacionales a pensar en grande.
Por lo tanto, creo yo que una reforma de esto debiera acompañar a que los partidos políticos, ya que tienen financiamiento público, debieran tener escuelas de formación de cuadros donde todos sus candidatos pasen, incluso esas escuelas supervisadas por universidades, por una institución pública, el Senado, la Biblioteca Nacional, pueden asistir a que los candidatos pasen un programa mínimo de formación política, apuntando al mérito, a la calidad de los candidatos, y no solamente que se proponga un candidato que es conocido en redes sociales, que llega por medio de la tele, etcétera, etcétera. Creo que hay que recuperar la calidad de la política, la calidad de los representantes, y ahí los partidos políticos tienen un rol importante. Respecto a lo que mostré sobre el cuadro, la senadora Pascual, claro, me reclama que no puedo comparar las elecciones de concejales con las nacionales. No quise compararlo en términos científicos estrictos, solamente es un botón. ¿Qué pasaría si aplicáramos la norma del 5% a lo que resultó en concejales? Quedan 7 partidos dentro. Está el 5%. Y luego se nos quedan otros con 4, 3. Entonces, creo que podríamos hacer varias simulaciones. Esta es lo más parecido que podríamos tener con un voto obligatorio. Es lo más parecido. Pero podríamos no tenerla. Bajo cualquier simulación, incluso le podríamos pedir a la inteligencia artificial que hiciera una más precisa, siempre va a ser, el porcentaje va a ser arbitrario. Y lo destaqué en mi exposición, que Alemania, Bélgica, Turquía, todos lo tienen y son arbitrarios porque las normas son establecidas por las fuerzas políticas que están en ejercicio. ¿Cuál sería la manera de que los incumbentes salieran de esto? Una capacidad de abstracción y un amor por la patria enorme. Pero lo segundo sería una comisión autónoma de esto. Ya perdimos la oportunidad que esa autonomía relativa fuese. Entonces tenemos que hacerlo mejor con las fuerzas que están. Entonces siempre, bajo cualquier circunstancia, va a ser una decisión política, no científica. Los sistemas electorales no son científicos. Pueden apoyarse en cierta evidencia, pero siempre responden a una correlación de fuerzas. Ahora, en este sentido, quiero decir que podría bajarse el umbral, no subirse. Tal vez me expresé mal, senadora. No, subir, me expresé mal. Podríamos bajarlo un poco más considerando que... Me si asusté porque en el 10% estaba solamente Republicano, Renovación Nacional y la UDI, disculpe. Puede que me haya expresado mal. Eso. ¿Cómo se conjuga esto, las listas nacionales con el liderazgo local? Respondo un poco con lo que dije antes. Me parece que los liderazgos locales, si queremos fortalecer lo local, son en las elecciones locales. Los representantes en el Congreso deben pensar a nivel nacional, ni siquiera por su región, me parece. Perdón, solo una interrupción para precisar. Yo lo que me refería es, yo no estoy pensando en un liderazgo local que esté hablando como si fuera el candidato a alcalde o alcaldesa. Estoy pensando en un liderazgo local, comillas, regional o distrital, que piense lo nacional, pero que tenga mucha fuerza ahí y no necesariamente su partido en las 16 regiones. No sé si a eso me refería, que es distinto. Bueno, para eso creo que pueden haber mecanismos de cómo integrar. Por supuesto que todos los partidos necesitan esos liderazgos locales fuertes, pero estar en el Parlamento requiere no representantes de distritos, requiere gente que esté pensando en la nación. De lo contrario, son solamente voceros. Y terminamos con la democracia representativa. Por supuesto, lista nacional. Finalmente, las leyes de acompañamiento, no sé, presidente, si sean autoejecutables o no. No soy jurista, soy politólogo. Pero sí me parece que es tremendamente importante algo que mencioné cuando usted no estaba en la sala, y es que si decidimos tener voto obligatorio en todas las elecciones y con una cierta sanción, debemos habilitar o dar validez al voto blanco, que es la expresión de una preferencia. Esto también es un incentivo a que los partidos políticos seleccionen buenos candidatos, porque nadie se va a querer enfrentar al candidato ninguno de los anteriores. El candidato ninguno de los anteriores es aquello de lo cual debemos escapar. Y si es que los votos blancos y nulos son superiores al 50%, debiera repetirse la elección, o local, o nacional, o lo que sea, con candidatos diferentes. Pues elijamos a
buenos candidatos. Eso me parece. Y segundo lugar, financiamiento y organización de los partidos. Creo que si queremos mejorar la calidad de los partidos, hay un rol de los institutos de formación que tienen los partidos políticos, que es prácticamente una función que han externalizado. Tradicionalmente los partidos formaban bien a sus cuadros, hoy escogen gente, figuras que están posicionados en las redes sociales y ellos no los forman. Ok, no está mal, alguien que es un líder de opinión puede existir, pero debe pasar por una escuela de formación de cuadros y que le dé ciertas competencias para el ejercicio parlamentario. Los ciudadanos deben ver reflejado en su parlamentario a alguien con la capacidad de hacer algo que ellos no pueden hacer. Y esas son las competencias que requiere la política. Muchas gracias por la exposición, Daniel. Quiero agradecerles a ambos su interesante exposición. Insisto y reitero que nos dejen a disposición las presentaciones y si las pueden complementar, las hacen llegar a la Secretaría. Muchas gracias a todos y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.